Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún acercamiento en relación al pronóstico. ¿Qué mirada tiene en relación al pronóstico en la astrología? ¿Qué valor le dan? Bueno, comenzaré. con Bienvenida. mi- cojo, cojo el cetro de poder y la voz. Bueno, en la cuestión que planteas, mm, para mí hay como dos cuestiones, ¿no? Uno, el valor de la astrología predictiva y otro, si la astrología es eminentemente predictiva o es lo que debería de ser, ¿no? Entonces, para mí hay dos cuestiones. Desde mi mirada, la astrología es mm, tan sagrada y tan infinita que como buena disciplina que estudia el universo, si el universo es proceso y es ciclo y es cíclico, la astrología también lo es, ¿no? Entonces, para mí la astrología realmente, en lo que a mí me ha llegado o me resuena, en sus orígenes era eminentemente predictiva. O sea, es decir, incluso ni eso no, era algo que era observar, ¿no? Observar el cielo era una pura observación de lo que había, ¿no? Y buscar esa correspondencia de lo que pasaba en el cielo para buscar la correspondencia con los cambios sociopolíticos, incluso al principio simplemente los biológicos, ¿no? Observar el cielo y cómo crecían las plantas o cómo cambiaban las estaciones. Luego, evidentemente, es predictiva. Pero para mí la astrología evoluciona y hay un cambio importante, como si dijéramos a principios mediados del siglo XX, a partir de los años 60, 70, en que realmente con el cambio de paradigma, la astrología natal toma un valor que ya venía teniendo, pero que es prominente, ¿no? Con el cambio de paradigma en el que nosotros como ser humano también tomamos más protagonismo, ¿no? O sea, cuando veíamos un poco el tema de los ciclos y de las eras anteriores, venimos de eras en la antigüedad donde la astrología tenía mucho peso, mucho prestigio y mucha importancia, en que realmente de alguna manera no había ni los mismos derechos ni las mismas libertades de los individuos o de los ciudadanos, ¿no? Había muchos colectivos, muchos gremios que casi tenían una conciencia colectiva como y muy poco individualizada, ¿no? Y que como a medida, yo siento como a medida que nos hemos ido individualizando, hemos ido evolucionando, hemos ido alcanzando mayores cotas de conciencia y cada vez más, ¿no? Como hemos visto un poco a lo largo de estas exposiciones, para mí la astrología natal bueno, pues toma otro camino que casi se convierte en autopista, ¿no? Y ahora, pues con la astrología moderna, con la psicología moderna y aplicando un paradigma mucho más de física cuántica, como apuntaba Valeria, pues la transformación es profunda. Entonces, yo creo que puede moverse, ¿no? Como un árbol, la astrología como un árbol que tiene distintas ramas en distintas vertientes, ¿no? ¿Y qué valor tiene? Pues para mí fundamental en el sentido de que creo que cuanto más recursos y más nos podemos anticipar, no a lo que va a pasar exactamente, sino a el hacer una lectura de esas energías que se mueven simbólicamente, qué implicaciones pueden llegar a tener. Y yo creo que esto a nivel psicológico nos ayuda a prepararnos, a entender, a integrar, a conectar y a sacar incluso un mayor potencial de lo que estamos teniendo, ¿no? O sea, que una cosa es tener una semilla en la mano y plantarla en la tierra y, bueno, hacerle un tratamiento y que crezca, y otra cosa es saber que esa semilla es la de un olivo y saber las características que tiene el olivo. Yo no sé si el olivo me va a crecer muy grande, muy pequeño, si se va a malograr por la mitad del camino, pero al menos sí sé que puedo aplicarle una serie de herramientas y de cuidados específicos a eso. El éxito, el resultado final, para mí, como tampoco es lo importante, sino que es el camino, pues en ese sentido creo que sí tiene un valor fundamental la astrología predictiva. Evidentemente, y con esto termino, lo que se les concede
concede a los médicos, por ejemplo, no se nos concede a los astrólogos, ¿no? O sea, que si un médico hace un mal diagnóstico o, bueno, o se equivoca porque somos humanos, la ciencia de la medicina no se desbarata por completo, ¿no? Y parece que si en alguna de las intuiciones o alguna de las lecturas yo como astróloga me equivoco, que es algo que puede pasar muy fácilmente, pues ahí, ¿no? Por esta lucha ancestral que tenemos entre astrónomos, astrólogos o los hombres o mujeres más de ciencia, pues sí que parece que hay un aprovechar el momento de hacer leña del árbol caído. Pero bueno, yo creo que a mí desde luego no me desanima y es más, me estimula más a hacerlo cada vez mejor si puedo, ¿no? Entonces esa sería mi mirada fundamental y desde luego no exclusiva, porque creo que hay otro tipo de astrologías como la astrografía o la eleccional o la horaria o la dracónica que aportan otro tipo de mirada para buscar lugares comunes. ¿Alguien más quiere comentar algo? Lo dijo todo. Bueno, yo tengo otra opinión. No, por Dios. En realidad, Creo sí, que se pueden agregar cosas. si me No, permiten, tengo otra desde mi opinión. punto de vista. ¿Sí? En realidad, yo creo que la astrología es predictiva, ¿sí? Y que no se involuciona si no se hace la astrología predictiva. Porque esto de que la astrología ahora entonces es evolutiva, la astrología tiene que ver con lo que nos pasa. Y entonces el afuera modifica a la persona y la persona va modificando, es un conjunto. No es que ahora es predictiva, antes era predictiva y ahora es evolucionada porque tiene que ver. Yo creo que la astrología es predictiva desde su nacimiento y va a acompañar al ser humano porque estamos en una incógnita que no sabemos dónde estamos, qué queremos. Entonces salíamos a preguntarles a los dioses qué nos iba a pasar. Pasan muchos siglos hasta que aparece la astrología individual, la carta medianamente como hoy la conocemos. La astrología tiene 5000 años, pero recién en el siglo I aparece una carta natal, recién como la entendemos medianamente hoy. Recuerden que las casas aparecen mucho tiempo después. Y ya había descripción de carácter, que era lo que suplía, digamos, de carácter de la carta natal, que ya suplía al psicólogo que no existía como tal. La astrología de la psicología viene después de la teoría freudiana de 1891-92, después Rudyard toma en su libro 1923, Astrología de la Personalidad, toma, y no es en los 60, sino que es antes, cuando se empieza a ver la carta natal, que ya era antigua, pero más todavía, se empieza a ver la carta natal como un mandala para aprender quién soy. Pero decir que solamente la astrología, creo que hacer solamente una mirada de la carta natal, del carácter, es alejarlo de lo que la persona tiene a su alrededor. Soy astrólogo mundano, entonces no, claramente yo me pongo en el lugar de que si va a llover o no va a llover, no me pongo a decidir, no me paro, siempre repito esto, no me paro en ver si Doña Rosa decide irse a mojar. Ese es lo que la persona va a decidir de manera individual. Y ahí vemos a un libre albedrío. Pero hay una cuestión de que si llueve o no llueve. Hoy estamos en pandemia. Hoy hemos tenido, o cuando en Argentina hemos tenido situaciones muy complejas económicas, o cantidad de países, y estamos ante una circunstancia global que está por encima de lo que podríamos hacer. Vamos viendo cómo, de acuerdo a cada carta natal, salimos de las circunstancias. Algunos tendrán que exponerse más en esta pandemia o no, y ahí funciona el libre albedrío, la cuestión individual, pero estamos ante una situación de pandemia. Entonces, me parece que es como un ida y vuelta, no hay una sola, digamos, una sola mirada. Astrología es predictiva desde el inicio, porque se le iba a preguntar a los dioses, ¿qué me va a pasar? Y después aparece la cuestión de cómo soy, pero siglos después. El tema es ponerse en el ombligo del siglo XX, donde el ser humano empezó a pensar todo el tiempo en que a partir del iluminismo para acá, de que todo el tiempo lo puedo mejorar ese afuera, ese racionalismo extremo. En algunos casos el racionalismo es absolutamente necesario, el Renacimiento también lo fue, pero donde nos ponemos extraordinariamente desde el lugar donde yo puedo hacer todo desde mí.
Y cuando nos toca una pandemia, me doy cuenta de que no. Voy a poder ver que ante la pandemia, cómo me muevo. Entonces, ahí funcionan mis recursos personales. A veces también me ha pasado en consulta que simplemente con describirle a la persona, más que si es una persona joven, qué lleva en su mochila, qué características tiene, capaz que no hay que hacer una cuestión predictiva muy puntual. Hay que ver los tránsitos en general, pero las personas jóvenes tienen mucho potencial y uno les describe muy bien su carta natal, inevitablemente está viendo también qué le puede ir pasando, digamos. Es decir, es un ida y vuelta. Si, por decir algo muy simple, si yo tengo mucha más tierra, voy a ser más prudente y evitaría más los temas de los accidentes que si tengo más fuego y me atropello todo. Lo estoy súper resumiendo, quién sabe, es absurdo este ejemplo, pero creo que eso es lo que vamos a describir cuando empezamos a mirar una carta natal, el cual estoy completamente de acuerdo que la carta natal tiene mucho para decir, pero no puedo sacarlo de la cuestión predictiva porque salgo afuera y me encuentro con la predicción. En la vereda, en la calle, cuando interactúo con los demás, esto es muy mundana, ¿no? Todo el tiempo me están modificando las cosas, todo el tiempo. Ya cuando salgo, yo vivo en un edificio, salgo y veo al portero de aquí, ya está modificando mi día. Entonces, no por el cambio de humor, por cómo me recibieron, por si encontré y fui a tomar el ómnibus y llegó rápido o no, todo eso va modificando mi día. Claramente, el trabajo personal es valiosísimo, pero no puedo despegarlo de la cuestión para mí, de la afuera. Es mi mirada, nada más que eso. Gracias, Adolfo. ¿Ya? Adolfo, me queda... vos planteas entonces la predicción como una lectura o la relación con ese otro, ¿no? Con eso otro que es ese afuera. Yo creo, en ese Juan sentido. Manuel, que la astrología predictiva le falta la pata, para mí, yo hace años lo estoy observando y lo comento, que la sinastría que vamos teniendo con todos nuestros pares van modificando nuestro día a día. Es decir, tenemos que llegar a ir a comprar a la frutería tal cosa, pero si en el medio se me cruza una persona que me lleva para otro lado, me llegó un mensaje porque anda a comprarlo acá porque aquí va a ser más barato, me modificó el viaje que yo tenía hasta la frutería. Y mi intención es ir hasta la frutería. Mi intención, desde mi ombligo, ¿sí? Porque tengo ganas de comer una fruta rica. En el medio me llegó un mensaje. Llego y está cerrado el local. Todo es la sinastría, para mí, de todo lo que nos pasa, modifica el objetivo final de a dónde queremos llegar. Es decir, a ver, para sintetizarlo, una flecha, un arquero va a tirar su flecha, intenta llegar al blanco, pero en el medio está el viento, si tiene la cuerda realmente tensa, la calidad de la flecha, hay un montón de elementos que hacen que el blanco la relación con ese mundo externo, con lo que viene de afuera. El astrólogo Valeria, vos ibas a llegar al objetivo, ¿no? Pero después hay una serie de elementos que hacen que yo llegue a ese objetivo, ¿no? Claro. Sí. No, yo tenía una pregunta, que es ¿por qué una cosa debe excluir a la otra? Claro, totalmente. Cuando en realidad se complementan. No, pero lo que pasa es que yo te escucho y pareciera como que lo otro tendría que ser, es decir, como que el discurso digamos, que sustentó Itzhak, o que alguna cosa más espiritual, excluiría la predictiva. Y creo que nunca jamás escuché a ningún astrólogo pensar que todo lo que estás desarrollando como el sustento de la predictiva sea, no sea parte. Sí, yo creo que, bueno, que hay un momento del ser uno, que uno está solo aunque tenga la heladera llena, que es en la noche, cuando vos cerrás los ojos y dejas de pensar en China y lo que te genera en el estómago. China, no pienso en los chinos, no te das problema. No, qué sé yo, digo, en Estados Unidos, lo que sea, me refiero a la realidad que nos viene de fuera. En ese momento estamos solos. Y en ese momento es cuando tal vez hay una creación. Y yo creo que, más allá de afuera, de que, claro que el juicio general anula el particular, pero yo creo que anula el particular es un enunciado que tiene muchos hilos y tal vez diría modifica, no anula. Coincido. Desde mi punto de vista, ¿no? Coincido, sí. Era eso, creo que podemos cooperar. Eso coincido, Valeria, coincido. Modifica y no anula. Coincido. Bien. Sí. Era eso nada más. En un principio
Itziar hizo, ahora te paso la palabra y después me gustaría escucharlo a Tony también en su mirada, pero es interesante el tema de Itziar mencionó la palabra intuición, ¿no? ¿Hasta qué punto la predicción, por así decirlo, más allá del valor que le asignemos cada quien, cuál es el costado que ocupa la intuición a la hora de percepción, ¿no? Astrológica? Cómo uno contacta con el símbolo, no solamente desde la vertiente de la mirada técnica, únicamente, puramente, sino también desde un costado sensible, ¿no? Y hasta qué punto lo que estamos discutiendo en alguna medida es una relación entre lo que hablaremos de sensibilidad, o el costado pisciano, por así decirlo, de la astrología, el costado más duro, más frío, más técnico, virginiano, ¿no? De matrices, ciclos, ¿no? La cuestión mecánica, por así decirlo. Digo, y ahí me parece que está bueno esto que trae Valeria en relación a que ahí hay una unidad, ¿no? Inherente a la práctica, ¿no? Es decir, tal vez en ese compendio, en esa unión, se lleguen incluso a predicciones mucho más certeras o mucho más acertadas, ¿no? O que no escindan el impacto emocional que puede tener, como decía Adolfo muy bien, por ahí decir una persona que tiene un riesgo de accidente en, qué sé yo, febrero del año que viene, ¿no? Entonces, caminar con miedo, ¿qué implica? ¿No? Si a mí alguien me dice que por ahí ese mes es más peligroso para mí, ¿eso impacta en mi comportamiento, en mi conducta? Es ¿Qué creen que eso es la ustedes? transformación que yo pienso que hay desde lo interno. Ese mensaje que da la predictiva debe ser transformado con un proceso emocional y psíquico que es más allá de la capa primaria, tiene que penetrar ya al espíritu, porque si no, no se puede vivir, no se puede habitar un mundo así con predicciones, sino es como que el astrólogo termina siendo un veneno tóxico para la psiquis. Entonces, por eso para mí está bueno que lo tuyo, tu carácter tan preciso, que me parece fantástico, pueda integrar otras maneras y que no nos excluyamos, sino que nos integremos. O lo mismo lo de Anthony, que también era muy preciso, muy técnico, colmado de conocimiento, pero que esté abrazados, ¿no? Como corresponde a que todos damos lo nuestro, bien acuario, digamos, desde mi punto de vista. Pero bueno, era eso nada más, que no nos excluyamos, como que no, que integremos, que de eso se trata, para mí. Tony. Gracias, Juanma, estábamos pensando en lo mismo. Ok. Queremos escuchar a Tony. Hay una definición de astrología que me gusta, viene de un artículo de el astrólogo británico Geoffrey Cornelius, y él describe o cuenta una anécdota en que tenía un encuentro con un científico famoso que no creía en la astrología, pero pidió una definición, y la definición de Cornelius fue: la astrología es la poesía de los astros, la poesía del cielo, de las estrellas. Y el científico asintió que tiene sentido. Los astros pueden tener una poesía. Y creo que en la tradición originalmente, la astrología fue una manera de escuchar o leer o ver los mensajes o los pensamientos de los dioses. Es un nivel simbólico del universo. Y creo que lo que hacemos como astrólogos es intentar entender los símbolos, el nivel simbólico del universo, que no es fácil. A veces puede ser predictivo, a veces no, pero puede usar los símbolos de muchas maneras. Y también estoy pensando en una teoría científica que plantea que el universo realmente, en su nivel más fundamental, es simplemente información. Y unos científicos tienen un debate que qué pasa con la información en un agujero negro, ¿desaparece o no? Y en mi opinión,
hay varios niveles de información y lo que estudiamos en astrología es el nivel simbólico del universo. Gracias, Tony. Está muy interesante este tema de la mirada de Tony que nos saca un poco del lugar en el que estábamos, ¿no? Hermoso. Juanma, vos habías pensado. Sí, muy bonita la visión, me encanta. Sí, Itziar, por favor. Sí, quería decir alguna cosa breve, ¿no? Yo creo que antes de que supiéramos hablar y preguntar qué es lo que nos va a pasar, también había astrología. Incluso antes, ¿no? Y que en ese momento a lo que yo me refería es la simple observación de lo que está pasando aquí y ahora. Entonces, quizá aclarar porque a veces me pasa que cuando estamos hablando de lo mismo, a lo mejor utilizando palabras distintas, ¿no? Entonces, cuando yo me refería a la astrología, o sea, cuando decimos predictiva, ¿no? Predictiva es predecir. Es como anticipar lo que se va a decir, como saber algo antes de que se sepa o que se ha dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, la astrología evidentemente sería predictiva. Sería predictiva porque es una manera de conocer antes algunos aspectos de que sean dichos. Pero cuando yo entiendo pronóstico, que igual me refería más a eso, me refiero más a anticiparme a algo que va a pasar en una línea de tiempo que está en el futuro, ¿no? Y entonces yo quería de alguna manera hacer esa distinción en cuanto a lo que yo me refería un poco al principio, que creo que al final estábamos igual un poco hablando de lo mismo. Y respondiendo a la pregunta que tú hacías de si nos influye, para mí en el momento que nos dicen A, me está influyendo. En lo que creo que ha evolucionado, igual no es, Adolfo, que ha evolucionado la astrología, sino hemos evolucionado nosotros en nuestra mirada sobre la astrología, y a eso me refería, ¿no? Que venimos de un paradigma quizás muy anterior en el que me dicen A y ese A va a ser bueno o malo, ¿vale? Y ahora estamos en un paradigma, por lo menos desde mi mirada, muy diferente, ¿no? Te va a pasar esto. No quiere decir que vaya a pasar eso tenga una etiqueta, un juicio de valor, o que yo no pueda darle la vuelta completamente a eso que va a pasar. Y en esto estoy de acuerdo con lo que decía Adolfo, que estamos en una interacción constante y que somos mucho, ahora que hemos hablado tanto de Acuario y de esta energía con los 3 planetas, ¿no? Urano, Júpiter y Saturno relacionado con Acuario, que cada vez como humanidad tenemos como individuos mucho más que decir en el resultado final de ese proceso que antes igual estaba un poco más determinado. O sea que sí y no a todo lo que estáis comentando, ¿no? Muy bueno. Sino todo lo contrario. Una clave la de pronóstico y predicción, ¿no? Porque sería enfocarnos en el fenómeno puro y duro, y por otro lado, darle también cabida a cómo nos relacionamos nosotros con la idea de ese fenómeno, ¿no? Usando el ejemplo que ponía Adolfo, era si alguien me dice que va a llover o que hay pronóstico de lluvia, bueno, yo elegiré si tomo mi paraguas o no, o salgo y me mojo porque me encanta, como Fred Astaire, bailar bajo la lluvia y aprovechar un momento para enchastrarme un poco, ¿no? Yo simplemente quiero aportar y aclarar que fui profesor ahora no estoy dando en la carrera, acá más de 15 años en la formación del CABA, de la formación de carta natal, o sea que conozco el tema, no se me dediqué solamente a mundana. Esto es en los últimos tiempos, me estoy dedicando más al seminario solamente. Hace 25 años doy el seminario, pero también fui profesor de la formación y tengo consultas y no viene la persona aquí y le digo a usted le va a pasar ni por casualidad. Es una conversación en la cual vamos llegando desde lo que tiene y más cuando son personas jóvenes, ¿no? Desde lo que tiene la persona y ver, yo tampoco sé si a Biden le va a pasar eso. Me parece que con los elementos que hay, se juntan una serie de condiciones para que cuando Marte pase por su 12, lo que antes expresé, Marte-Urano jugando en el cielo, puede estar en cierto riesgo, si fuera Biden o la persona que viene a consulta, y me baso mucho en lo que la persona tiene como potencial. Eso quería aclarar porque no solamente miro sobre... a mí me pasaba algo muy interesante, yo estoy dando ciencia política, porque los profesores hablaban de cuestiones predictivas, ¿no?
y decían ellos también que vamos a predecir si esta crisis social va a pasar o no. Y yo les decía, ustedes están mirando algo de manera muy lineal, y eso que me interesa por mundana, digamos, de manera muy lineal, y hasta se aplicó, que Itzhak debe saber, el tema de, en ciencia política, hasta conductismo en la década del 50, para ver si la sociedad respondería a tal estímulo y tal situación iba a pasar. Y no estaban viendo que la sociedad va funcionando ni siquiera en círculo, ojalá sea en una espiral. Es decir, yo creo absolutamente en eso, como el sistema solar va en una espiral. El Sol y los demás planetas circulares, vieron esa imagen que hay hace un tiempo. Yo creo en esa cuestión. Ojalá que no le pase esto al señor Biden, digamos, y que no, porque le va a pasar, si no sería un desastre colectivo, digamos, que a él le llegara a pasar algo complicado. Digo, si me toca tratar de hacer una predicción, digo, hay una serie de elementos que van a confluir en un Marte tornando a su casa 12, o el que se va a estar activo es su Marte en casa 12. Y él asume con esa carta. ¿Qué hacer desde lo individual? Él asume con un grupo de planetas en la 12. Yo también estoy sorprendido y no quisiera, pero ¿nos van a escuchar? ¿No? Es un poco eso, quería aclarar. Yo vuelvo a decir, en la carta natal leo siempre mucho el potencial de las personas, me interesa mucho eso. No, yo quería, si puedo, ¿puedo? Sí, sí, sí. Yo lo que quería aclarar es que claro que viene un desastre colectivo. Es decir, eso me parece que no cabe duda de que estamos inmersos en un caos colectivo, que puede ser muy doloroso para muchas personas, ¿no? Lo que pasa es que creo que justamente del desastre colectivo, la primera herramienta que nos puede sostener es conectar con el espíritu. Por eso me vuelco, porque yo también observé toda la tensión que va a haber en enero y la que se repetirá a lo largo del año, es decir, todo esto que vos observaste que me encanta, pero si yo me quedo con eso, simplemente, en mi caso, no sé, no veo que sea, yo no veo que eso sea positivo, que eso me lleve a algún lugar. Digo positivo como proactivo, ¿no? Como no es proactivo quedarse con el dato desde mi punto de vista, por eso conectar con la espiritualidad y conectar con la posibilidad de esto de descifrar los símbolos, como dijo Anthony, citando a este escritor, y conectar con esos símbolos, con todas las facetas que tiene el símbolo, nos puede salvar, porque es mucho más creativo, desde mi punto de vista, conectar con eso y buscar salidas. Que no quiere decir que todas las predicciones o todos los acercamientos predictivos, porque claro, que nadie puede saber exactamente cómo va a ser, o sí, debe haberlo, pero no sé, yo no me siento capaz, sean realmente como una flecha sagitariana y vayan en la dirección digamos, concreta. Ahora, en el medio estamos inmersos de una realidad onírica, si querés, de cerrar los ojos y conectar con el alma, y eso nos pasa todos los días, aunque sea cuando nos duchamos. Entonces, me parece que por eso tendríamos que poder, sin una competencia, entre comillas, con el énfasis negativo que tiene la palabra competencia, competir, ser competentes cada uno desde nuestra mirada, porque creo que son muy positivas de ser integradas, es decir, nos pueden dar mucho al cuerpo astrológico, poder comprender que todas las miradas son positivas y aplicables unas sobre otras, ninguna descarta ninguna. ¿Se entiende? Eso me parece que es importante para mí, hacer foco en eso, en integrarnos, no en desarmarnos. Sí, es súper Tendríamos que interesante. avisar a Biden, Valeria, que ese día no asuma. ¿Cómo hacemos? ¿A esa hora? Es que no va a depender de vos. En realidad, Biden tendría que tener un astrólogo. Es que claro, ¿cómo no tiene un astrólogo Biden? Porque no tendría que asumir. Yo propongo que esperemos al 20 de enero, no vaya a ser que no asuma. Eso. Porque yo, según estabas haciendo la exposición y también viendo un poco lo que está pasando en Estados Unidos y lo que ya veníamos un poco observando, ¿no? Adolfo, vamos a esperar al día 20 a ver si asume, sí. Porque igual también la carta... falta. Además, yo en eso soy precavida, sí. En la carta de Kamala Harris fue muy interesante porque parece el día que gana la elección, parece que es ella la presidenta, cuando uno aplica las técnicas más detalladas de progresiones secundarias diarias, una serie de elementos, parece que es ella la que gana. Es sí, lo vi. ¿No? Es increíble eso. Y ella tiene una carta que estos tránsitos de ese grado 11, 12, 13 que veíamos de Tauro Acuario, ¿no? No le tocan nada de la carta a ella. Esos grados no.
en grado 15 creo que tiene algo, pero no en esos grados. Entonces capaz que ella está más indemne a eso y es quien lo secunda si él llega a tener, aunque sea una gripe, no sé, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, es interesante. Digo, pero ¿cómo hacerle llegar, ¿no? Esta información? Digo, nos van a escuchar, a veces nos escucharon, a veces no, pero yo creo que el trabajo fehaciente, si el trabajo es realmente bien acertado, si pulimos las técnicas, realmente vamos a ser creíbles en cuanto a hacer una predicción para decirle a este señor, mire, no haga esto porque, ¿no? Pero así todos nos escucharían. Es todo un tema eso. En Mundana lo debatimos en los grupos siempre, ¿no? Siempre lo debatimos. No tenemos la palabra divina, ¿sí? Pero nos quedamos como así, como azorados, ¿no? Está este cielo, bueno. Y si está ese cielo y te oyera y no asumiera, ¿qué otra cosa pasaría? Que generaría esa energía compleja. Esto se llama, es la astrología electiva, ¿no? Buscaríamos esperar a que la Luna por lo menos pase a Urano-Marte y que se ponga en otro lugar y que abra el negocio, su tienda, el próximo, no sé, unas horas después. En electiva se juega mundana, electiva, horario, ustedes saben que son las ramas primeras de la astrología, ¿no? Entonces se trataba de buscar y jugar un poco con eso, ¿no? Tratar de que esa Luna en 29 de Aries, cuadrado a Plutón, yendo hacia Urano-Marte, en la 12, no, bueno. Es un horror. Claro, ¿cómo hacer, no? ¿Cuál es nuestro rol en no decir nada? O realmente hacerles decir, bueno, espere, señora, al día siguiente, que la luna por lo menos se corra. Es un tema que los mundanos también nos quedamos realmente muy conmovidos, ¿no? Y nos queda el ego muy chiquitito y tratamos de hacer el trabajo mejor para predecir, para poder saber si realmente somos escuchados por los que tienen autoridad, pero si no, se hace, no sé. Hablando de Biden, me interesa saber qué piensa Tony, ¿no? Claro, o sea, fundamental. Un problema es que realmente no estamos seguros de la hora de nacimiento de Biden. Y él puede tener un ascendente en otro signo, Tony, en Astro Data Bank está puesta como dato A, como dato certero de partida de nacimiento. Sí, pero el dato A, tienes que leer de dónde viene la información. Sí. Es de su memoria, Ajá. no de un certificado de nacimiento. Ajá. Él recuerda que en su familia dice el dato B como el dato B como de, digamos, de información dado así de vía oral. El dato B creo que es cuando está así información, pero cuando es A es de certificado de nacimiento. Pero no tengo confianza en el sistema AB. Está. Porque tienes que estudiar exactamente de dónde viene la información. Y creo que en Biden viene de su memoria, de algo que su madre o padre dijo. Claro. Pero los madres siempre no recuerdan bien la hora exacta. Estaban ocupadas en otra cosa, sí, en ese momento. No, lo que funciona mucho es esa carta por el tema del Marte en la 12, porque él ha perdido hijos. Y la 12 funciona como la octava de la quinta, en derivadas, en casas derivadas. La 12 es la octava desde la 5. Entonces, ese Marte pegado a la 12 funciona mucho cuando fallece su primer hijo, en la década del 70, creo, y ahora en el 2015 falleció otro, ¿no? Tuvo una desgracia familiar realmente muy, muy fuerte ese hombre. Esa casa 12, ¿no? Por eso parece funcionar el Marte en la 12. En cualquier caso, Adolfo, cuando decías, no sé si era una pregunta retórica, si no me dices, pero cuando decías si qué hacemos, decimos o no decimos, sí. A ver, es que el símbolo astrológico es tan multidimensional que eso es lo que estamos viendo ahora, pero no tiene por qué ser lo que se manifieste, e incluso puede que no sea ni siquiera lo que yo vea mañana, ¿no? Al menos quiero decir que igual lo mismo un Plutón-Sol nos puede estar diciendo que va a perder el poder o que ni siquiera llega o que riesgo de asesinato, y a lo mejor es un poder transformador y casi regenerador sobrehumano que con ese retorno de Plutón en Estados Unidos pues acompaña, ¿no?, a todo ese proceso regenerador, porque muchas veces
hacer de, ¿no? Hablando de los gobernantes o de las personas que están en el poder, podemos verlos como accionadores y como actores directos, o podemos verlos como canal que están aquí canalizando a través de ellos, bueno, pues venga, que salga la corrupción o que salga lo oculto o que se caigan estas estructuras de poder, ¿no? Y yo, al menos yo personalmente, no me siento con el poder de ¿no? decir a alguien, oye, pues no abras este negocio o no asumas esto, al menos ¿no? desde ese lugar, sino, mira, aquí podemos tener esta opción, pero podemos también tener estas otras, ¿no? El mundo de posibilidades del campo cuántico es infinito y en ese sentido, bueno, pues no sé, si era una pregunta retórica, pero Si compartiendo. viene alguien a tu consulta y esa es la apertura de un negocio, ¿qué le dirías? Itzia. Yo en consulta no digo lo que no tienen que hacer o lo que no harían. Yo expongo, hasta ahora expongo, no sé, me resulta muy fácil moverme en la dualidad de la luz y la sombra, del potencial positivo, del menos positivo, y me gusta como si yo fuera expositora de la baraja de cartas y poner todas las cartas en la mesa y dejar que al final la persona coja aquella que le resuene más, porque es como no es lo que yo le diga, sino lo que le evoque el escenario más amplio que yo le pueda estar mostrando. Pero bueno, es simplemente mi forma y para nada tiene que ser la única. Tengo un comentario, con permiso, de varias personas que mencionaron algo. Yo sé que no es temática astrológica, disculpen si derivo un minuto en algo que está más netamente conectado con lo psicológico. Sabemos que psicología y astrología en las últimas décadas han hecho una suerte de amalgama, por así decirlo, que es bastante criticada, criticable, etcétera. Pero bueno, mencionaron el tema del inconsciente, los supuestos de los cuales, imagino yo, estamos hablando, ¿no? Esto que decía Adolfo, muy interesante para mí, ¿cuál es el rol del astrólogo, ¿no? ¿Y cuál es el supuesto rol del astrólogo, ¿no? Porque si pensamos automáticamente, uno dice, bueno, determinadas situaciones de que viene alguien de consulta y me pregunta si va a pasar o va a pasar. ¿Acaso eso no es milenio de práctica? En donde lo que se supone y lo que hicimos fue netamente práctico eso. Ezequiel. Perdón. Se cortó un ¿Escucha poco. ahí, no? Se corta el video. Se cortó el video. Si querés repetir la ¿Ahí me ven pregunta, bien? Ezequiel, porque Sí, ahora sí. salías, pero con un delay. Es la conexión. No, decía, tomando en cuenta el tema del factor netamente del inconsciente colectivo, ¿no? Esto que comentaba Adolfo en relación al rol del astrólogo o de la astróloga, ¿no? Se supone una cuestión que no está, por así decirlo, escindida de la imagen que tenemos como colectivo humano, ¿no? De este mismo supuesto, ¿no? Digo, cuando uno, algo no predictivo, creo yo, ¿no? Lo primero que nos aparece es la imagen de alguien que va a decir el futuro, a veces la caricatura, por supuesto, del astrólogo, el traje, el bonete, no lo hago irrespetuosamente, sino digo, es una fantasía colectiva, o una imagen colectiva que tiene un poco que ver con la adivinación, ¿no? Más que con lo que estamos por ahí ahora derivando en nuevas vertientes, ¿no? En donde por ahí si alguien viene, uno dice, bueno, pará, mira, yo no sé esto, o no me considero capaz de decirte qué va a pasar o qué no va a pasar. No son ajenos a nosotros. Hay una vibración en donde incluso el astrólogo puede hacer una revisión de determinado nivel, determinada esfera de experiencia propia en relación al consultante, ¿no? Algo que diría, obviamente, un psicólogo, no un astrólogo, ¿no? Entonces, ¿me regalas un popote? ¿Cuál puedo? tenemos una intervención libre, ya que estamos en la era de Acuario. Un espontáneo en el campo de fútbol. Y que mencionó algo de poco. Acá en el chat, Ezequiel, que bajes tu pantalla porque se escucha, tenés más recursos, tenés la transmisión mal, y si cerrás la pantalla tenés mejores recursos, porque seguís con el delay. Voy a cambiar. Ok, voy a cambiar de conexión que va a ser todavía mejor. ¿Se entendió lo que comenté o está muy cortado? ¿Juanma? A ver, bueno, analizando el tema del inconsciente colectivo y esta relación del lugar del astrólogo,
¿sí? En esto entre lo que se espera y cómo se dicen ciertas cosas. O sea, un poco Adolfo estuvo comentando en relación a su práctica en lo individual, ¿no? Donde, bueno, va diciendo de determinada manera o cómo anuncia. Itziar comentó también sus modelos. A veces ¿no? no es lo que Entonces, se dice, sino cómo se dice. ahí, exacto, y ahí es también cómo se habla desde un astrólogo predictivo, desde una astróloga predictiva, o desde hacer una predicción o una intervención en lo social, en lo comunitario. ¿Cómo se hace esa lectura del inconsciente colectivo, de esa masa que recibe tal mensaje, ¿no? No sé si ayudé a aclarar algo, pero... Bueno, el inconsciente colectivo operando lo neptuniano también acá. Sí, lo que voy es, digo, es en esta discusión del rol, ¿no? Porque, no sé si ahí se me escucha mejor. Cambié de red, Sí. así. ¿Mejor? Sí, mejor, sí. Quiero reformular mínimamente, ¿no? Digo, el supuesto rol del astrólogo o la astróloga, ¿hasta qué punto no es una imagen que tenemos del astrólogo, ¿no? Y que esa imagen está siendo resignificada en los últimos siglos particularmente, en relación a toda la revolución copernicana, el cambio de centro. Tony hablaba del centro del mundo, ¿no? Como en nuestro paradigma anterior, antes del siglo XV, XIV, digamos, el centro del planeta Tierra, y pasa a ser el Sol, ¿no? Y el yo al mismo tiempo en términos psicológicos, ¿no? Aparece el individuo, este ego que menciona Adolfo, ¿no? Y digo, ¿hasta qué punto todo eso está también transformándose según lo que dice Valeria, ¿no? Entonces, lo curioso es poder abrir una conversación que implique por ahí revisar el supuesto de la los supuestos desde los cuales hacemos la astrología, ¿no? Incluso predecir, incluso psicologizar, incluso sensibilizarnos con el campo energético del otro, ¿no? Incluyendo todas las vertientes, ¿no? O está también la pregunta del consultante, creo que no es ajena al vínculo con el astrólogo, ¿no? Quien viene a preguntarme si tengo que hacer para acá o para allá. En la medida en que el astrólogo por ahí esté sentado en el surco arquetípico, tal vez la pregunta va a ser seguramente de índole predictiva, esa es mi opinión, ¿no? Y tal vez si uno puede revisar ese supuesto, incluso empiecen a conectar otro tipo de consultas, me imagino. No sé cómo ven esto. A mí me pasó que, de acuerdo a las circunstancias sociopolíticas que tenemos, las personas vienen a la consulta por diferentes motivos. Es decir, si como en Argentina siempre vivimos como en un estado natural de crisis, digamos, es como común siempre crisis económica, es como un estado natural ya. Cuando la situación está muy difícil, las personas vienen a preguntar algo que es más concreto en cuanto voy a vender mi casa, qué pasa con mi trabajo, qué pasa con mi pareja, y cuando la situación está un poco más relajada, que la gente tiene una economía más ordenada, vamos a decir, dentro del caos que tiene Argentina con Urano y Neptuno en la casa 2, digamos, las personas vienen a preguntar más cómo soy, ¿no? O el potencial, ¿no? Me parece que a veces pasa un poco me ha pasado, ¿no? En tantos años de consulta me ha pasado que va variando eso, ¿no? Decime si realmente voy a vender mi casa o no. Bueno, ¿por qué quisieras vender tu casa y el trabajo, por qué trabajo interno, la casa 4, que también tiene esa visión? Digamos, ¿qué está pasando dentro de la cuestión interna, que hay algo en tu familia? ¿No? ¿Vendo o no vendo? ¿Me van a echar del trabajo o no? Bueno, en la casa, me parece que las personas también dirigen un poco la consulta. Creo que el astrólogo tiene que estar preparado para poder ver de distintos ámbitos, ¿no? Pero también coincido con Valeria, dejarle una parte de contarle a la persona qué potencial tiene para poder ver cómo también puede resolver, una vez que haya salido de la consulta. Pero para mí, vuelvo a decir, la circunstancia también va haciendo que las personas van preguntando desde distintos lugares, eso, en distintos momentos, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, vale, por favor. Pero es que a mí me parece, a veces te escucho y me da la sensación de que una cosa no es la otra, es decir, que no pueden estar juntas. Sí, van a estar juntas porque yo hago consultas juntas. Claro, no ya están sé, separadas. pero a la vez, pero es que eso me parece como una contradicción discursiva que tenés que, parece que sí, pero no, claro que si la persona te viene a preguntar, pero a veces no te pregunta, a veces no sabe qué hacer, y a mí me parece súper kármico decirle te conviene vender tu casa, por ejemplo. Creo que si
Y yo ahí sí pienso que si uno suelta todas las posibilidades, como dijo Itzhak, si vos pones todas las cartas sobre la mesa y la persona va a saber naturalmente, va a encontrar con el auxilio de la astrología y de su interlocutor, porque también ahí está que la persona que te va a ver a vos, te va a ver a vos porque tiene una resonancia energética con vos. Aunque ni siquiera te conozca, va a caer, es como el amor, ¿no? Que uno se encuentra con una persona que le va a hacer trabajar determinada parte de sí, con mayor o menor tortura, pero lo hará, ¿sí? Más o menos, digamos, más feliz, menos tiempo, más tiempo. Entonces creo que por eso para mí la resonancia es importantísima. Y allí vos sabrás, esa persona le tenés que dar un auxilio predictivo o más sostener y sostener una parte de sí que no puede ver lo simbólico o no puede integrar partes de su personalidad o su espíritu. Por eso me gustaría, si vuelvo a insistir, en comprender o comunicar la astrología desde un lugar que integre ambas cosas, porque cuando llega tu consultante, llega a vos en una sinastría también, ¿no? Digo, ahí también hay sinastría, y ese consultante a vos te deja alguna cosa, también se te mueve, y a mí me ha pasado, por ejemplo, tener años que tenía ascendente Géminis y solo venían geminianos. No sé si a ustedes les ha pasado, porque que tenían todo el tiempo, resonaban en esa energía que yo tenía que trabajar también. Entonces, creo que hay mucha resonancia entre consultante y astrólogo. Nada más eso. Pero me encantan las posiciones que están apareciendo porque me parece que es todo parte del mandala. Y me gustaría preguntarle a Tony en relación a esto que se está debatiendo en la predicción, en cómo hablar la predicción, en lo individual o en lo mundano, partiendo también que es psiquiatra, ¿no? Entonces, o sea, ahí también hay otro conocimiento de... Ok, ¿me oyes? Ok. Como psiquiatra, Perfecto. he observado durante muchos años que todos creamos el mundo en que vivimos. Nuestro mundo es una creación de nuestras creencias. Y si podemos cambiar las creencias, podemos cambiar nuestro mundo y la manera en que vivimos. Y la astrología es un método, es una manera de estudiar, entender y cambiar creencias que determinan cómo vemos el mundo y la manera de vivir. Hermoso. Muchas gracias. Yo quería compartir otra cosa, aunque parezca que estamos aquí, ¿no? En esta, mirando desde distintos lugares que al final me encanta, ¿no? Se complementan. He empatizado mucho más y he visualizado, Adolfo, lo que estaba diciendo de la consulta o lo que va comentando Valeria, voy viendo, ¿no? Igual el tema es si tiene que haber un rol de astrólogo, ¿no? Porque al final pues habrá tantos roles como astrólogos seamos, ¿no? Pero también por jugar un poco con el sentido del humor y esta energía de los nodos lunares, Adolfo, pues igual si alguien viene a decirme a ver si quiere vender la casa, igual al final de la consulta descubrimos que nunca en realidad quería vender la casa, ¿no? Y que profundizando en la casa 4, en los ancestros y de dónde le nacía esa necesidad, bueno, pues esa misma persona descubre y dice, es verdad, es que yo no quería vender la casa, sino que esto era una manifestación de algo que se me estaba moviendo a nivel interno y que yo estaba buscando, ¿no? Otra raíz o dónde ubicarme a nivel psicológico, a nivel interno, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco también en el que yo decía que quizás a mí me cueste dar una respuesta directa a priori en ese tipo de cosas. Soy dura de pelar, además, y entonces también entro en ese juego, ¿no? De como creo que alguien muy bien decía en los comentarios, de bailar con el misterio, de bailar con la pregunta, de ver si esa pregunta no nace de otro lugar, que necesita primero ser abrazada,
ser abrazada, ser mecida para ver si realmente necesita ser contestada, ¿no? en la consulta, y sintiéndome mucho más en unión, ¿no? con las distintas realidades, porque es verdad que en consulta a mí muy pocas veces, eso sí diría muy pocas, contadas con los dedos de la mano, vienen a decirme, oye, directamente que tengo que hacer, sino, bueno, supongo que hay también una tradición diferente, culturalmente también diferente, no solo por países, sino también por regiones, ¿no? Pero seguro que en los próximos días viene alguien preguntando a ver qué tiene que hacer y me acuerdo de este debate, porque esto también funciona. Bueno, ahí está todo el juego saturniano que hay en esta conversación nuestra, que está tan interesante. La verdad que muchísimas gracias, porque se hace presente la paridad, la dualidad. Yo veía la presentación de Tony y veía esa línea que marcaba la cuadratura Marte-Plutón, dividiendo Irán-Irak, ¿no? Y decía, mirá qué simbólico también, digo, esto vamos a ver con lo que uno puede leer en un libro de astrología o del supuesto, incluso árabe, con el cual se configuró el mapa, ¿no? Sino, qué curioso cómo esto divide, ¿no? Hay una cuestión de la división, y se está manifestando como creo que pocas veces en nuestra historia, al menos moderna, una división sin precedentes, llamémosle masculino-femenino, Irán-Irak, River Boca acá en Argentina, y el Barça-Madrid. bueno, Barça-Madrid, ¿no? Y el ejercicio extraordinario que implica poder sostener la atención para que ese juego reconozca el abrazo y el sostén, ¿no? Lo que trae Adolfo e Itziar respectivamente. Dos cosas fundamentales creo yo para la práctica de la astrología. ¿No? Y integrado lo que decía Vale. Anthony, querías comentar algo, perdón. Un par de ideas. Uno es que la astrología realmente es una forma de adivinación. Y como adivinación puede ser predictivo o no. Y la otra idea es que una manera diferente de decir lo que dice antes es que siempre estamos escribiendo la historia de nuestras vidas. Y con la astrología podemos reescribir porque podemos entender de una manera diferente lo que pasa en nuestra vida. Y de este punto de vista, un astrólogo es como un tutor de escritura que ayuda al cliente a reescribir la historia de su vida. Cosa que no es poco, ¿no? La pluma cósmica. Sí. Sí. Bueno, la verdad que yo seguiría hablando un montón más. No sé si alguien del público quiere sembrar alguna última pregunta o un par de preguntas como para ir ya cerrando nuestro espiral, si es que se puede, o abrirlo, mejor dicho. Si les interesa aprovechar que tenemos a nuestros invitados aquí en la mesa para alguna pregunta en particular. Juanma, no sé si quedó algo reverberando ahí en... Estaba ahí más o menos leyendo, pero me parece que todas las cosas todos los comentarios fueron en relación también a lo que se fue hablando, y me parece que es una charla que despertó en todos muchas cosas, y bueno, la posibilidad de poder encontrarnos y dialogarlas es necesaria, ¿no? O sea, no quedar solos y las redes que se arman en estos espacios. Totalmente, totalmente. Bueno, acá muchas felicitaciones, saludos de María Blaquier, Adolfo ahí, también amiga conocida. Bueno, excelente, dice Héctor, gracias a todos, exponentes, participantes, por haber contribuido a la energía. La verdad que es un placer enorme, y un honor también haberlos tenido en esta conversación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sí, para cerrar, que hayan quedado como idea, como... A mí me gustaría cerrar por mi parte con un par de cosas, o bueno, un par de cosas. Una que es que me ha parecido mágico cómo llegamos a lugares comunes desde miradas diferentes. Esto me ha encantado compartir con Tony, con Adolfo, Valeria. Por supuesto, gracias a vosotros por hacer de maestro de ceremonias y organizar, que no es fácil, ¿no? Y bueno, pues
me quedo un poco con la foto de que entre todos de alguna manera vemos, yo como resumen diría, ¿no? Algo está a punto de morir en Estados Unidos, simbólicamente hablando. Algo podría renacer en Oriente Medio, en esos países con la conjunción Saturno-Plutón. Un año que va a continuar con la resaca de 2020, por lo menos en el primer trimestre. Por mi parte, siento que además esto que venga un poco más light en 2021 viene sobre lo duro que psicológicamente ha sido todo y está siendo todo el 2020. Y yo me siento muy orgullosa y muy afortunada de estar viviendo este momento, y desde luego de lo que comparto desde mi país en Europa y con los hermanos en América, creo que lo estamos haciendo francamente bien, y que tengo como Pandora cuando dejó salir ya todo de la caja, mucha esperanza, mucha ilusión, mucha motivación. Creo que vamos a hacer grandes cosas en el 2021 materializadas, prácticas y concretas. Bueno, yo Ojalá. también quisiera agradecerles a todos, inclusive a todos los ponentes, a Valeria, a Itziar, a Tony, que es un gusto haberlos conocido, de verdad. Ha sido un placer estar también en este espacio. Muchas gracias por la invitación, de verdad, de todo corazón. Siempre es muy interesante esta cuestión de compartir, conversar, inclusive hasta cuando no estemos de acuerdo, pero conversar es muy importante, porque si no nos ponemos de un lado y del otro, y sin conocernos además, y de acá surgen reflexiones para todos. Así que tener este espacio realmente es muy grato. Gracias a Ezequiel, con quien más me estuve conectado en este tiempo hasta que llegamos aquí, pero a todos, la organización, bueno, a Juan Manuel también lo conozco aquí en Buenos Aires, pero a la organización toda, muchas gracias, de verdad, muy agradecido, muy agradecido. Gracias, gracias. ¿Sí? Dale, Vale, por favor. Bueno, yo creo que es maravilloso que se generen estos encuentros, sí que agradezco a Psicosimática y a Stellium que tengamos estos encuentros, y que quiero muchos más, y que todos tengamos voz para un poco integrarnos, y también formar un cuerpo, porque para que nos escuchen tenemos que tener criterios, criterios comunes, aunque haya muchas líneas, ¿no? Llegar a acuerdos es súper importante. Y no hay acuerdos sin conversaciones, no es posible. Así que espero que continúen estas charlas. Le agradezco otra vez a Juan Manuel, a Ezequiel y claro a Anthony, que me encantó conocerlo. Adolfo yo ya lo conocía de seguir sus charlas, sus videos, y bueno, Itzar también. Así que muchas gracias, me encantó. Estoy muy feliz de haber participado, y bueno, mañana seguiremos, ¿no? Claro que sí. Gracias, gracias. Yo también estoy muy agradecido por estar aquí, por la invitación, y especialmente la oportunidad de conocer a otros astrólogos tan inteligentes con tanta sabiduría. Gracias, Tony. Un placer para nosotros también que hayas estado hoy con nosotros. Es un lujo, Gracias la verdad. al público también, perdón, al público que nos está siguiendo. Por supuesto. Al público fundamental, Sí. Gracias por los Sí, lindos mensajes. han por estado estar ahí como campeones, sí, Adolfo. Muchas gracias a Una de las todos. frases que creo que puede ser una cerecita de nuestra conversación es ¡viva la astrología! Y varios empezaron a dar. Que viva la astrología, en todas sus vertientes. Bueno, Juanma, ¿querés que vayamos cerrando? Dale. Hablamos del espacio que generamos hoy, ¿sí? Y mañana en este congreso, que se sostiene gratuito, y la idea es sostenerlo de la misma forma. Así que bueno, por eso están el pedido de donaciones en apoyo y colaboración al proyecto, y poder seguir difundiendo y comunicándonos entre todos en este maravilloso arte que nos convoca. Sí, dejamos ahí en el chat justo... Quedó ahí para hacer las donaciones. Y después, bueno, desde Stellium agradecer a Psicosimática por permitirnos también colaborar en este proyecto, ¿sí? La revista la iniciamos hace 1 año y medio. Tiene una periodicidad en solsticios y equinoccios.
cubre un montón de secciones donde buscamos integrar todas las visiones y miradas astrológicas, desde los textos y el arte, que es lo que también tanto nos importa. Este año logramos que astro.com empiece a publicar también artículos de la revista, y el año que viene isar.com también comenzará a publicar, así que invitamos a todos los que se sientan convocados a escribir y también a compartir sus imágenes o pinturas, a participar y sumarse al proyecto. Así que quedan todos invitados e invitadas. Bueno, Gustazo, nosotros en relación a psicosimática les cuento algunas novedades muy rápidamente. En principio, que las personas que participaron de estos eventos, de estas charlas, estas ponencias, van a estar recibiendo muy pronto vía email, esta semana misma, ya el número de la revista Stellium, que va a incluir particularmente algunas secciones. Se nos fue Ezequiel, Sole. Sigo con las actividades entonces de psicosemática. Les decía Ezequiel que mañana continuamos igual a las 10 horas, a ver si pueden sacar de compartir pantalla. Aquí estamos. Mañana continuamos, les va a llegar también el enlace de acceso. Y después, al finalizar el evento, vamos a editar y poner bien bonitos los vídeos para entregárselos junto con el último número de revista Stellium. También contarles que en psicosimática, les voy a dejar la página aquí también en el chat, pueden conocer nuestra biblioteca, donde van a encontrar un montón de contenido gratuito, entrevistas a distintos autores y profesionales, investigadores, mesas redondas también como estas. En psicosimática nos interesa también mucho estos espacios de conversación, de diálogo. Creemos que, como bien dijeron, estas conversaciones son necesarias, y a ver cómo nos vamos inspirando y nutriendo mutuamente, ¿no? Y cómo aprender a vincular diferencias. Bueno, entonces también invitarlos a que conozcan nuestros cursos y seminarios internacionales con astrólogos, también personas, hola Ezequiel, de vuelta. También hay de simbología, de psicología. Entonces, estas líneas que nos pueden también nutrir las diferentes disciplinas que practicamos. Así que pueden conocer nuestros seminarios y cursos. También en abril inicia un nuevo grupo de formación. Aquí también participan distintos docentes de distintos países, también compartiendo sus especializaciones y buscando también trazar puentes entre diferentes perspectivas, ¿no? Y generar un cuerpo astrológico riguroso, de desarrollo astrológico. Así que también pueden ver los cursos de historia de la astrología, que creemos que también es importante conocerla, que inicia en enero. En febrero tendremos un curso con Richard Tarnas y Stanislav Grof, que van a estar compartiendo su investigación que han hecho durante 40 años entre la psicología transpersonal, la astrología arquetipal y también los estados expandidos de conciencia, con clases en vivo con Richard Tarnas. Son clases grabadas, todo 100% en español, todo subtitulado, y con clases con Richard Tarnas en vivo para poder hacerle preguntas que también van a ser traducidas, así que todos invitados a conocer toda la oferta. Sí, no mucho más que comentar. Me jugó una buena pasada Saturno en Acuario también. Así que, no, simplemente mañana la gente que ya está suscripta, bueno, inviten a sus amigos, a sus conocidos, traigan, aprovechen para traer gente. Mañana tenemos otra jornada completa. A los que ya están suscriptos y a los que no, suscríbanse también al mailing para recibir todas las novedades de estos cursos que comenta Sole. Y mañana, una hora antes de que comience el evento, van a recibir vía email también un link para que puedan entrar nuevamente el día de mañana y disfrutar, bueno, de todas las ponencias que vamos a tener para ustedes. Así que, no mucho más. Agradecido por esta oportunidad y, bueno, gracias. No más. Muchas gracias a todos los participantes, a los expositores, a los participantes. No sé si quieran ahora activarse sus videos, así hacemos un último saludito. Y nos vemos, una despedida hasta mañana, y que espero que estos sueños también integren todo lo que estuvimos conversando hoy. ¡Ah, qué guay! Qué emoción. Gracias. Gracias. Qué guay.
Super. Hasta mañana. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Gracias, muchas gracias. María Blaquier, que estuvo participando en el pronóstico 2020 el año pasado. María. Gracias por tu participación, qué gusto tenerte aquí también. Pueden ver su ponencia también. Muy lindo, muy lindo Buenas debate. tardes, conocida, Celia, Nanda. Besos. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Felicitaciones. Excelente debate. Gracias. Gracias, María.